El LSD te permite romper la barrera para ver el mundo tal y como es. Es fantástico y es enorme. Aunque los métodos de Hubbard eran poco ortodoxos, se le asociaba con grandes figuras de la cultura como Aldous Huxley y con investigadores como Humphrey Osmond. Con Hubbard, el equipo de Saskatchewan empezó a refinar su método psicodélico. Entonces estábamos tratando a un gran número de pacientes alcohólicos con LSD, de modo que le preguntamos a Hubbard si quería venir a explicarnos lo que sabía. Dispusimos una de las salas y nos reunimos allí, un grupo de psicólogos, varios colaboradores y yo mismo. Todo estaba bajo control. Nos trajo imágenes y música. Le observamos mientras trabajaba y nos gustó lo que hacía. Sabía más sobre el ácido que nadie que yo conociera. Sabía más que Humphrey o Huxley o cualquier otro. Tenía un don, era algo intrínseco en su personalidad. No creo que el LSD hubiera sido lo mismo en Canadá sin él. Habría tenido una historia bien diferente. En 1959, basándose en sus vivencias, Hubbard y Blewett escribieron el Manual para el uso terapéutico del LSD. Una guía insuperable que sigue siendo la más completa para explicar el uso del LSD en la psicoterapia. En 1956, Hoffer, Osmond y Blewett participaron en una ceremonia peyote cerca de Battleford del Norte, con miembros de la Iglesia de los Nativos Americanos. Del peyote se obtiene la mescalina y se utilizaba como vehículo sacramental en la Iglesia y como símbolo del nacionalismo cultural, ideología que intentaba oprimir el gobierno federal. El grupo de Saskatchewan participó en la ceremonia para demostrar que no todos albergan sentimientos hostiles hacia los objetivos de la Iglesia. Osmond publicó un resumen de su experiencia en Tomorrow. Mis colegas y yo habíamos decidido que mientras ellos se limitarían a observar la ceremonia, yo participaría activamente para observar desde dentro. Aunque he usado varias sustancias visionarias, nunca había consumido peyote. El peyote hace efecto lenta y sutilmente. Es muy indicado para las reuniones de personas que no comparten el mismo idioma, para rendir culto y explorar la realidad sin necesidad de palabras. Estábamos participando en una experiencia que no podía ser limitada por un idioma. La poesía o la música serían más adecuadas. Yo era un extraño al que habían permitido entrar en su misterio. Les agradecí su amabilidad y les aseguré que explicaría a la sociedad los detalles de su culto con transparencia y veracidad. En 1957, el equipo de Saskatchewan empezó a usar el LSD de tal manera que causaría una honda influencia. Empezaron a estudiar la influencia de la psicodelia sobre la creatividad. Entre los voluntarios más famosos del estudio estaban los integrantes de un conocido grupo de artistas, los Regina Five. Pero el trabajo que más influyó fue uno de los objetivos en la vida de Humphrey Osmond: mejorar las condiciones de los centros psiquiátricos. We look forward to a day when these great buildings will no longer be needed to house backlogs of long-stay patients. When small hospitals not more than an hour's ride from home will treat our patients and give a decent measure of privacy while they're in. En Regina habían contratado a Kyo Izumi, un arquitecto que se formó en el MIT, para diseñar un nuevo centro psiquiátrico en Yorkton. Izumi fue el primer arquitecto en ingerir LSD mientras trabajaba sobre el diseño del pequeño hospital. Well, actually, I took it at the suggestion of Dr. Osmond, who thought that it might aid in my understanding of the nature of the illness, schizophrenia, and also, in actual fact, experience some of the perceptual distortions that these people experienced.
Conocedor de que los espacios amplios desorientan a los esquizofrénicos, Izumi creó estancias íntimas con habitaciones que invitaban al recogimiento y la reflexión. Uno de los 4 centros construidos por Izumi después de su experiencia con el LSD fue el Hospital Yorkton, que fue galardonado por la Asociación de Psiquiatría Americana por su diseño innovador. Los resultados de sus trabajos, que Osmond denominaba socioarquitectura, fueron tomados en cuenta por el Instituto Nacional para la Salud Mental en Washington, D.C. Gracias a la influencia de Humphrey crearon el primer programa de arquitectura psicológica en la Universidad de Utah. Era un programa conjunto entre el Departamento de Psicología y el de Arquitectura. Entonces, en la Universidad de Nueva York, aprobaron un programa de psicología ambiental y un importante programa de investigación sobre los hospitales psiquiátricos. Todo esto tuvo su origen en la socioarquitectura. En 1960, artistas y escritores experimentaban con LSD, entre otros William Burroughs, mentor de los American Beats, y Allen Ginsberg, poeta aclamado por la subcultura del LSD. Timothy Leary, profesor de la Universidad de Harvard, que se autoproclamaría sumo sacerdote del LSD, tuvo su primera experiencia en 1962. El incremento del conocimiento popular sobre el LSD acarrearía graves consecuencias para Hoffer, Osmond y Blewett. En 1961 el horizonte político cambió en Saskatchewan cuando Tommy Douglas se marchó a Ottawa para presidir el Partido Federal Nuevos Demócratas. Uno de los primeros en reaccionar ante este giro fue Humphrey Osmond. En junio de 1961, Osmond dimitió de su cargo de Weyburn, mudándose a Princeton, donde sería nombrado director de investigación psiquiátrica del estado de New Jersey. Perder a Osmond fue un duro golpe para el equipo de Saskatchewan, especialmente para Abraham Hoffer. Me tomé su renuncia muy mal. Si yo tuviera que pelear por algo, si tuviera que defenderme de algo y si pudiera escoger quién me respaldara, solo uno, elegiría a Humphrey Osmond. Justo al mismo tiempo, a principios de los 60, Hoffer tuvo un enfrentamiento. La idea de que la psicodelia pudiera sustituir a la terapia tradicional fue recibida con hostilidad por la psiquiatría convencional. Empezaron a aparecer noticias en los medios de comunicación sobre los peligrosos efectos secundarios del LSD, informaciones jamás contrastadas. Lo cual creó mucho rechazo y hostilidad. Esta hostilidad, muy convincente, por cierto, duró mucho tiempo después. No quisieron ver lo que estábamos intentando. No intentábamos que todo el mundo consumiera drogas, al contrario, aconsejábamos que no se usaran. El doctor James Tyhurst, jefe de psiquiatría de la Universidad de Columbia, estaba entre los primeros contrarios al LSD. If it is made generally available, it might become the focus of cultist groups. That is, that in the same way as nitrous oxide used to be. That is, it can be used to have so-called experiences. This is laughing gas you're talking about. Yes, that's right, laughing gas. And can have experiences. As you know, some people have written on this and have actually suggested that the experience obtained from lysergic acid has mystical religious values. El gobierno federal reaccionó ante la controversia, citando estudios negativos llevados a cabo por la comunidad médica. We're very concerned about these hallucinogenic drugs, especially LSD. The medical evidence we have, there's no doubt whatsoever it causes physiological harm. The bill now before Parliament would ban LSD, restricting its use to research purposes which are not clearly defined. During the past week, some doctors have expressed anxieties over the bill. They say proper LSD studies or treatment could be interfered with, that the government could be limiting the scope of medical research. En un intento de salvaguardar las investigaciones de toda una década, Hoffer comenzó a aparecer asiduamente en los medios de comunicación. It is certainly possible that LSD in some people can precipitate a psychosis. There are cases on record. In my opinion, where something like this goes wrong, I tend to blame the therapist more than I do the drug, because I think in many cases, not in all